Muchísimas gracias por la cordial invitación y también mi agradecimiento a todos los participantes que se han dado tiempo esta noche a efectos de que puedan afianzar sus conocimientos en el ámbito del derecho procesal. En ese sentido, mi ponencia de esta noche va a versar en concreto en dos ejes temáticos. La primera parte será pues los aspectos dogmáticos, doctrinarios, siempre haciendo mención al aspecto práctico, porque desde mi punto de vista personal, el aspecto procesal tiene que estar relacionado netamente con lo que hacemos en la vida diaria, es decir, no todo está establecido en el código. Hay ciertos supuestos, incluso de la experiencia, que podemos comentar durante el desarrollo de esta clase. En la segunda parte de la intervención daré respuesta a las preguntas sobre los ejes temáticos que desarrollemos el día de hoy. El día de hoy vamos a ver netamente el tema de los plazos procesales. No solamente me voy a limitar al tema de los recursos, que viene a ser los medios impugnatorios que normalmente conocemos, sino también vamos a hacer comentario a las medidas coercitivas, como limitación de derechos, prisión preventiva, detención preliminar, y otros que he visto por conveniente desarrollar para esta clase. Con ello, entonces, damos por inicio a nuestra sesión del día de hoy. Por favor, me confirman si se observa. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que entender sobre el tema que nos convoca de los plazos procesales es hacer mención a una base legal, puesto que en el ámbito del derecho procesal y en concreto en derecho vamos a regirnos por el derecho positivo. En ese sentido, en el artículo 5 del reglamento administrativo del 288 del 2015 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, de fecha 16 de septiembre del 2015, se ha mencionado lo siguiente respecto concretamente al plazo procesal. Se menciona como aquel lapso de tiempo en el cual se realiza un acto procesal, y este es fijado por el Código Procesal Penal, sobre todo, y que está organizado por principios procesales. Este tema del plazo procesal vamos a identificarlo en la doctrina de diversos modos. Por eso se menciona que existen plazos procesales como, por ejemplo, el plazo legal, el plazo convencional y el plazo judicial. De acuerdo a la jurisprudencia, esta Casación 2-2018, que es muy importante en nuestra labor, sobre todo de litigantes, con esta jurisprudencia ustedes seguramente recordarán, inicialmente se puso como plazo, por ejemplo, de las diligencias preliminares, 20 días, ¿no? Luego se amplió a 60 días, y esta jurisprudencia de la Casación 2-2018, la libertad, menciona que el plazo legal se refiere a lo establecido en la ley procesal, ¿no? Por otro lado, tenemos el plazo convencional. Esta también ha sido establecida por el legislador negativo. Cuando menciono legislador negativo, me estoy refiriendo concretamente a los jueces que, en algunos casos en concreto, pese a que no existe una normativa específica, establecen una jurisprudencia vinculante. Sobre todo son los jueces de la Corte Suprema a través de sentencias casatorias que establecen ello. Un claro ejemplo, por ejemplo, es en el tema de la aplicación del artículo 173, si no me equivoco, referido a violación sexual, ¿no? De cuando hay un acto sexual consentido de una persona mayor de 14 y menor de 18 años, ¿no? También este plazo convencional entonces se define como aquel que establece un marco mutuo de acuerdo por las partes respecto al plazo. Por otro lado, tenemos un plazo judicial. Este tipo de plazos que estoy mencionando son plazos señalados desde la doctrina, ¿no? Me estoy ciñendo sobre todo a lo mencionado concretamente todavía en el Código Procesal Penal, sino a lo mencionado todavía desde la doctrina. Un plazo judicial, en este caso, va a ser un plazo establecido por un magistrado en uso de sus facultades discrecionales. Esto en aplicación, claro está, del derecho positivo, concretamente de la norma procesal penal en nuestro medio. También va a existir otro tipo de plazos establecidos desde la doctrina, como por ejemplo el plazo perentorio y no perentorio. El plazo perentorio, sobre todo, va a ser aquel fijado que establece, pues, un determinado tiempo para que se realice un acto procesal, y este plazo también puede ser, de cierto modo, que las partes, vencido este plazo, no tengan la posibilidad de accionar. Por otro lado, vamos a tener un plazo que va a ser un plazo prorrogable y un no prorrogable,
En este caso, un plazo prorrogable es cuando es ampliado por acuerdo de las partes procesales y el no prorrogable es cuando se prohíbe la ampliación de un plazo determinado. Este tipo de plazos en el nuevo Código Procesal Penal, sobre todo, no lo vamos a ver, sobre todo vamos a ver un tema de plazo perentorio en el sentido de que vamos a tener un determinado tiempo para poder presentar, por ejemplo, nuestros medios impugnatorios y vencido ese plazo, vamos a perder el derecho o la acción, el derecho de poder ejercitar ese derecho que tenemos, ¿no? También vamos a tener un plazo común y un plazo particular, sobre todo teniendo en cuenta también de que en el tema de los plazos procesales, sobre todo en nuestro medio, en nuestro Código Procesal Penal, también se va a aplicar el tema del término de la distancia y hoy en día también se aplica el tema de las notificaciones electrónicas. No hay que perder de vista ello a efectos de que podamos interponer nuestros medios impugnatorios dentro del plazo legal. Ahora bien, por otro lado, debemos diferenciar del plazo legal o del plazo el término límite del plazo, ¿no? El término procesal, en este caso, el límite va a estar ceñido sobre todo con un tema de fecha, día y hora de la preclusión de ese plazo otorgado. Ahora bien, sobre este tema entonces del plazo, el Código Procesal Penal del 2004 establece la forma como debe tenerse en cuenta. El Código Procesal Penal del 2004, de cierto modo, señala que los plazos se computan en días y horas, sobre todo establecidos, como voy a explicar más adelante, sobre todo en días, ¿correcto? Pero para el cómputo de los plazos podemos tener como referencia, de acuerdo a la base normativa que establece el Código Procesal Penal, lo siguiente diagrama de plazos. Primero, de acuerdo al Código Procesal Penal, podemos encontrar, por ejemplo, en el artículo 142.2, desde cuándo se contabiliza los plazos para poder accionar una pretensión. Aquí nos menciona a partir del día siguiente hábil, y aquí habría que mencionar el primer comentario sobre el tema de las notificaciones electrónicas, ¿no? El plazo que va a correr con las notificaciones electrónicas, por ejemplo, que se haga a través del SINOE, va a ser a partir del segundo día hábil, ¿no? Entonces, ese tema. Y el otro tema que hay que tener en cuenta es el término de la distancia, ¿correcto? También el artículo 142.1, inciso 1, señala las horas desde cuándo debe contabilizarse este plazo, ¿no? Desde el inicio del acto procesal que se pone en conocimiento, pues, ¿no? También la ley establece el cómputo de los plazos en días hábiles. Esto implica que va a surtir efectos legales la notificación, por ejemplo, de una resolución judicial cuando se computen días hábiles, es decir, días laborables, ¿no? Por ejemplo, si hoy día estamos lunes, imagínense que el día miércoles es un feriado, el día miércoles no se computa, pues. También, de acuerdo a esta base legal que estamos mencionando, el artículo 143.2 del nuevo Código Procesal Penal establece cómo debe notificarse estas resoluciones judiciales para que surta efecto, ¿no? Ahora bien, sobre este tema de los plazos, lo que tenemos que mencionar de cierto modo es que va a existir un tema de caducidad cuando venza este periodo de tiempo, ¿correcto? Por eso es importante tener en cuenta, sobre todo en el litigio penal, que nuestros remedios impugnatorios que vamos a plantear tienen que ser oportunos y sobre todo dentro del plazo procesal establecido. Esto quiere decir que no va a haber oportunidad en materia penal, sobre todo, de que nos dé una prórroga o una ampliación de un nuevo plazo para que pueda ser ingresado, por ejemplo, en un expediente judicial o en una carpeta fiscal. Bueno, en este primer punto habría que mencionar, por ejemplo, el plazo para poder interponer un recurso de queja ante un archivo fiscal, el plazo es de 5 días, ¿correcto? Entonces no podríamos interponer nuestro recurso de queja, por ejemplo, a nivel fiscal, dentro del 6º día, ¿no? A menos que apliquemos, por ejemplo, el tema del término de la distancia y otro tipo de causales que podrían aplicarse al caso en concreto. Pero en el caso judicial, sobre todo, tenemos que tener en cuenta que el plazo que se va a aplicar es el plazo que establece el nuevo Código Procesal Penal. El hecho de que pueda un magistrado tal vez
otorgarle un nuevo plazo en determinada audiencia a uno de los sujetos procesales, esta va a ser discrecional. Por ejemplo, de este segundo punto que estoy mencionando, podría ocurrir lo siguiente. Imagínense que estamos en una etapa intermedia, un requerimiento acusatorio formulado por el Ministerio Público, y hay 4 procesados, y los 4 procesados tienen abogados distintos, pero uno de ellos, uno de los abogados, al 9º día, pongamos un ejemplo, al 9º día, siendo las 11 de la noche, pongamos, faltando 1 hora para que venza el plazo legal otorgado para que pueda absolver el requerimiento acusatorio, presenta la renuncia al patrocinio, sin adjuntar, por ejemplo, o sin presentar la absolución al requerimiento acusatorio. Ese hecho, en audiencia de control de acusación, podría conllevar a que el juez pueda otorgarle un plazo al nuevo abogado defensor que va a defender a esta persona. Porque en concreto le faltaría, en ese ejemplo que estamos mencionando, por lo menos una hora, para que se venza el plazo legal establecido por la norma, que vendría a ser de los 10 días. Pero en este tipo de casos que estoy comentando, podría ser a discreción del juzgador y a efecto de que no se afecte el derecho de defensa de la parte procesada, que se le pueda otorgar ese plazo al abogado defensor. Y en este segundo ejemplo va a ser discrecional desde mi punto de vista, porque el juez puede ser que otorgue los 10 días al nuevo abogado defensor, o puede ser que le otorgue solamente el plazo que le resta, que vendría a ser de 1 hora. Entonces, esos comentarios, por ejemplo, que estoy mencionando, no lo vamos a encontrar en el código. Este tema, concretamente, vamos a verlo en la práctica, y seguramente muchos de ustedes tal vez se han topado con este tipo de plazos, cuando, por ejemplo, un abogado renuncia faltando unas horas o faltando unos días, y no es suficiente ese tiempo para absolver, por ejemplo, en este caso en concreto, un requerimiento acusatorio. Entonces, la ley procesal contempla, de cierto modo, las excepciones para el tema del cómputo del plazo procesal en este nuevo Código Procesal Penal. Ahora bien, en el nuevo modelo procesal penal, ya haciendo mención, ahora sí, a los temas que nos convoca el día de hoy, que viene a ser diligencias preliminares, la preparatoria, la prisión preventiva, la detención preliminar y otro tipo de figuras procesales, habría que mencionar lo siguiente, ¿no? Que en el nuevo modelo procesal penal, prácticamente los plazos van a ser perentorios. ¿Qué quiere decir? No se van a prorrogar. Si usted pierde la oportunidad de impugnar, de presentar su recurso, su documento, dentro del plazo, lamentablemente va a surtir el efecto de la caducidad. O sea, no va a tener la posibilidad de accionar. Entonces, tener muy en cuenta ello. Va a haber cierto tipo de reglas que se aplican en estricto en este nuevo modelo procesal penal. En este nuevo modelo procesal penal también existen 3 etapas claramente establecidas, que seguramente muchos ya lo conocen y algunos están recordando, que viene a ser sobre todo la etapa de investigación, la fase intermedia y juzgamiento. Para el Ministerio Público, y sobre todo para el Ministerio Público, la etapa más importante viene a ser la primera etapa, que viene a ser la etapa de investigación preparatoria, que se va a subdividir en diligencias preliminares y la preparatoria propiamente dicha. ¿Y por qué menciono que es importante esta etapa para el Ministerio Público? Porque en esta primera etapa, que viene a ser diligencias preliminares y la preparatoria, Ministerio Público, como titular de la acción penal y el que tiene la carga de la prueba, va a tener que hacer la búsqueda y obtención de elementos de convicción que vinculen a una persona en la comisión de un delito. Esto quiere decir, si en diligencias preliminares y la preparatoria, Ministerio Público, con todos los medios que tiene, públicos, me estoy refiriendo a su disposición, está, por ejemplo, la policía, los peritos, las universidades, entre otros, hace que no sea suficiente, por ejemplo, los elementos de convicción que lo vinculen a una persona, lamentablemente ese caso, en la tercera etapa, va a llegar a una sentencia absolutoria, tal vez por un tema de insuficiencia probatoria, o puede ser, por ejemplo, en etapas anteriores que culmine también en la etapa intermedia por falta de elementos de convicción que lo vinculen a una persona
en una comisión de un delito de persecución penal pública. Por eso, desde mi punto de vista personal, para el Ministerio Público, sobre todo, la etapa más importante no es el juicio oral, sino la etapa más importante viene a ser la etapa de investigación preparatoria. Claro está que en esta primera etapa, que viene a ser la etapa de investigación, como hemos mencionado, según el Código Procesal Penal, se va a subdividir en dos subetapas. La primera de ellas viene a ser las diligencias preliminares y, como bien saben, las diligencias preliminares va a ser la subetapa de la etapa de investigación. Esta etapa de diligencias preliminares, de cierto modo, va a surgir cuando el Ministerio Público tome conocimiento de una noticia criminal. Esto quiere decir que la noticia criminal puede ingresar por medio de una denuncia penal escrita, por medio de una denuncia verbal, puede ingresar por medio de los medios de comunicación, por ejemplo, por medio de la radio, la televisión, el internet, puede ingresar una noticia criminal por un correo electrónico. Esto va a dar mérito a que el Ministerio Público active el aparato estatal de la persecución penal pública, ¿correcto? Y para ello, ante esta noticia criminal, el fiscal tendrá que realizar la calificación de ese hecho de contenido penal. Por eso, las diligencias preliminares, sobre todo, se van a caracterizar por realizar actos urgentes, inaplazables, en los momentos iniciales de la investigación. Pero aquí vendría mi tercer comentario, sobre todo, sobre el tema de las diligencias preliminares, antes de mencionar el tema del plazo. Cuando ingrese una noticia criminal, esto sobre todo es una recomendación para los colegas que son fiscales, en algunos casos puede ser que la denuncia o el hecho fáctico no sea tan preciso, no sea tan claro, y en esos supuestos mi recomendación sería de que podamos expedir una providencia fiscal antes de una disposición fiscal, una providencia fiscal, llamando o citando al denunciante, ¿correcto? A efectos de que precise concretamente el hecho, en vista de que nosotros, en mérito a un hecho de contenido penal, vamos a realizar la calificación jurídica y disponer diversos actos de investigación para reconstruir un hecho del pasado con contenido penal. Entonces, la recomendación no es abrir directamente la acción penal con una disposición de inicio de diligencias preliminares cuando el hecho fáctico es confuso, genérico, vago, sino sobre todo es expedir una providencia, citar al denunciante para que precise, y no es copiar lo que dice el denunciante. Desde mi punto de vista no es eso, sino que el fiscal tiene que adecuarlo con lo que menciona el denunciante al tema fáctico. A veces hacen la copia de la denuncia, los asistentes lo trasladan tal como está a la disposición y eso da inicio a los actos de investigación. Tengamos en cuenta de que la Fiscalía plantea una hipótesis, plantea una teoría del caso, y esa teoría del caso tiene que estar claro, correcto, a efectos de que podamos ir en la búsqueda de los elementos objetivos del tipo penal. Entonces, sobre ese tema, mi comentario sobre diligencias preliminares, sobre todo si hay asistente en función fiscal, antes de aperturar disposición número 1, diligencias preliminares, cuando ven que el fáctico es muy genérico, vago, no se entiende, o es muy, la persona que denuncia, pues, hace una narración fáctica muy grande cuando en realidad podemos resumirlo en algo concreto. Señalado esto entonces, lo que podríamos indicar respecto a las diligencias preliminares y concretamente al plazo procesal es lo siguiente, ¿no? Actualmente el plazo de las diligencias preliminares va a depender de acuerdo al delito que vamos a investigar. No para todos los delitos es el mismo plazo, ¿correcto? Para delitos ordinarios, como por ejemplo un robo agravado, un homicidio, una usurpación, el plazo de diligencias preliminares será de hasta 60 días, ¿correcto? Ahora bien, el fiscal también puede disponer un plazo distinto en esas diligencias preliminares, ¿correcto? Ahora bien, para procesos complejos, sobre todo para procesos complejos, puede disponer también un plazo distinto que podría ser hasta 8 meses. Y en diligencias, en casos de crimen organizado, si bien la norma señala que el plazo puede ser de 60 días, pero en crimen organizado en la práctica vamos a ver que diligencias preliminares puede tener un plazo hasta 36 meses. Entonces, lo que estamos indicando es que el plazo, sobre todo, va a depender del tipo de proceso que vamos a abocarnos o vamos a tener conocimiento. En la
En la etapa de investigación, concretamente, referido a la etapa de investigación preparatoria, que viene a ser la segunda subetapa más importante en este proceso penal, también los plazos van a variar, ¿correcto? Esto quiere decir que el plazo en el proceso penal común, en la etapa de formalización de investigación preparatoria, será pues de un plazo de 120 días que puede ser prorrogado por otros 60 días, ¿no? Esto también puede ser distinto en los procesos complejos, como por ejemplo en corrupción de funcionarios, como por ejemplo en lavado de activos, entre otros, donde el plazo de 120 días va a ser insuficiente. En estos casos va a ser de 8 meses, que puede prorrogarse también por otros 8 meses. Y en crimen organizado, sobre todo, por ejemplo, que el año pasado hubo mucho en el país, seguramente ustedes recuerdan, de 25 gobernadores regionales, 19 están investigados por crimen organizado vinculado a actos de corrupción. El plazo de la formalización, si bien puede ser 36 meses, puede prorrogarse por 12 meses adicionales, ¿correcto? Entonces, si nosotros hacemos una sumatoria de plazos, sobre todo en crimen organizado, podríamos mencionar que una investigación en crimen organizado podría durar hasta 7 años, ¿no? Hasta 7 años. Esto implica diligencia preliminares hasta 36 meses, la formalización 36 meses más 12 meses adicionales, ¿correcto? Entonces, tendrán que tener ustedes en cuenta, si son abogados, por ejemplo, litigantes, como un factor para determinar honorarios profesionales, por ejemplo, para el tema de crimen organizado, lo que acabo de mencionar, de que el plazo de investigación podría prorrogarse hasta 7 años. Ya verán si el monto que ustedes están estableciendo como sus honorarios profesionales se justifica para la etapa de investigación que estamos mencionando, que podría llegar en crimen organizado hasta 7 años. Entonces, ahí dice, ¿qué diferencia existe entonces entre diligencias preliminares y la preparatoria? Primero, la diferencia más radical o que más importante sería los actos de investigación urgentes se realizan en diligencias preliminares. Segundo, en la etapa de formalización de investigación preparatoria tiene que haber algo concreto. Tiene que haber individualización del agente, tiene que haber vinculación de los elementos de convicción y la acción penal no haya prescrito. Esto implica lo siguiente, que el fiscal no puede formalizar contra los que resulten responsables, a diferencia de diligencias preliminares, donde el fiscal sí puede aperturar investigación en contra de los que resulten responsables. Esa es la diferencia si nosotros queremos hacerlo a nivel macro entre diligencias preliminares y la preparatoria. El segundo, a nivel de diligencias preliminares, el que es el amo de la investigación va a ser Ministerio Público, en este caso fiscal, y en la etapa de formalización de investigación preparatoria va a continuar investigando el fiscal, pero va a tener un control judicial de los actos que realice el Ministerio Público. Esto implica que cuando formaliza la investigación preparatoria el fiscal, es decir, pone en conocimiento ante el juez de investigación preparatoria esa investigación, el fiscal está ceñido al control judicial. Esto quiere decir que, por ejemplo, no puede realizar cualquier acto de investigación. Si nosotros queremos hacer un allanamiento, por ejemplo, tendríamos que solicitar al juez de investigación preparatoria la autorización judicial, ¿correcto? Entre otras diferencias, seguramente, que ya ustedes conocen, pero lo más importante es lo que acabo de mencionar. Ahora bien, en la etapa de formalización, entonces, lo que se va a buscar, de cierto modo, es acopiar las evidencias, esto viene a ser los elementos de convicción, para vincularlo a una persona en la comisión de un delito de persecución penal pública. Esto quiere decir que el Ministerio Público tiene que utilizar todos los medios y recursos que tenga a efectos de que agote la búsqueda y obtención de elementos de convicción para vincularla a una persona como autor o cómplice de un delito de persecución penal pública. Esta etapa de formalización de investigación preparatoria se caracteriza porque es única, dinámica y flexible. Esto quiere decir que no se realizan los mismos actos de investigación que se ha realizado en diligencias preliminares. Durante la etapa de formalización de investigación preparatoria, el fiscal no debe realizar los mismos actos que ya realizó en la diligencia preliminar. En la etapa de formalización, sobre todo, por el plazo más amplio que tenemos, lo que tenemos que es agotar los diversos actos de investigación que vinculen a esta persona, como por ejemplo, ordenar la realización de pericias
como por ejemplo podemos solicitar el levantamiento del secreto bancario, de comunicaciones, entre otros. Podemos, por ejemplo, en esta etapa también recabar, etapa de formalización de investigación preparatoria, elementos de convicción de descargo. Esto implica que en la etapa de investigación, diligencias preliminares y la preparatoria, el fiscal penal actúa bajo el principio de objetividad. Esto implica entonces de que el fiscal tiene que recabar tanto elementos de convicción de cargo y de descargo, no solamente lo que le favorezca al Ministerio Público para formar su teoría del caso y plantear su hipótesis acusatoria, sino también los elementos de convicción que podrían servir para el descargo de la imputación. En esta etapa de investigación, el fiscal actúa como si fuera un juez, es decir, con objetividad. Ahora bien, en la etapa de formalización, a ver, voy a ver, aquí estaba un chat, creo que estaban escribiendo, algo decía, a ver, voy a activarlo esto. Ahora bien, sobre el control de plazo, muy bien, antes de pasarnos a la siguiente, ¿correcto? Entonces, el plazo en la formalización ya les he explicado, y aquí viene el tema del control de plazo que ustedes me piden a través del chat. El control de plazo se puede plantear tanto en diligencias preliminares como en la etapa de formalización de investigación preparatoria. Esto implica que en diligencias preliminares, como abogado defensor, tendrás que plantearlo del siguiente modo. Si el fiscal ha dispuesto, pongamos un ejemplo general, diligencias preliminares por un plazo de 60 días. Vencido el plazo de 60 días, el fiscal debería emitir un pronunciamiento de fondo, que quiere decir expedir una disposición de archivo o bien expedir una disposición de formalización de investigación preparatoria o expedir otro tipo de disposición como por ejemplo la reserva de la investigación. Cuando el fiscal continúe investigando vencido el plazo de 60 días, lo que se tiene que hacer como abogado defensor es solicitar primero al fiscal que dé por culminada la etapa de investigación, en este caso diligencias preliminares, y emita pronunciamiento de fondo. Cuando el fiscal no obedezca esa solicitud, recién se concurre a la vía judicial para el control de plazo de diligencias preliminares. Ahora bien, segundo, el control de plazo también se puede plantear en la etapa de formalización de investigación preparatoria. Esto implica, del mismo modo, el fiscal ha expedido una disposición de formalización de investigación preparatoria, señalando un plazo, por ejemplo, de 120 días, pero el fiscal ya no está en los 120 días, sino está en el plazo 150 o 200. En esos casos, igual, en el mismo sentido que he mencionado, tienen que hacer primero el pedido al fiscal y luego recurrir al órgano jurisdiccional a través de una tutela que en este caso va a ser control de plazo. El control de plazo va a tener una finalidad específica que va a ser que el fiscal emite un pronunciamiento de fondo. Esto no quiere decir que debe emitir un pronunciamiento de fondo favorable a usted, sino la que corresponda. ¿Correcto? Ahora bien, cuando me mencionaba alguien ahí por el chat, veía de que cómo yo hago valer mi descargo, lo que estoy mencionando es que usted como abogado defensor puede solicitar al fiscal que realice diversos actos de investigación que puedan favorecer a su teoría del caso. Es decir, usted puede solicitar al fiscal que cite a X persona para que rinda declaración. Usted puede solicitar al fiscal que ordene, o que mejor dicho, que solicite que se obtenga diversos medios de prueba que puedan favorecerlo a su teoría del caso para el descargo de la imputación penal. ¿Correcto? A eso me refería. Vamos continuando. A ver. En esta etapa de formalización de investigación preparatoria, como habíamos mencionado, Ministerio Público va a tener un apoyo crucial a través de la policía. La policía va a ser, de cierto modo, este órgano de apoyo que va a realizar el trabajo de campo. Esto en la práctica será de este modo. ¿Qué quiere decir esto? Que el fiscal no va a ir a hacer todas las diligencias de campo. Normalmente la policía va a realizar algunas investigaciones de campo, ¿correcto? Entonces, pero bajo la dirección del fiscal. El fiscal tiene que establecer una hipótesis de trabajo, tiene que establecer una pauta de cómo vamos a investigar, cómo vamos a reconstruir este hecho. Por eso, si bien no somos jefes inmediatos de la policía, pero somos los directores de cómo debe realizarse la estrategia de investigación. Ahora bien,
También a nivel del Ministerio Público, cuando tenemos un caso con diligencias preliminares, podemos disponer que la investigación se lleve a cabo en despacho fiscal o en sede policial. Si se va a llevar a cabo en sede policial, tendrá que expedirse una disposición donde se indique que en la policía se va a realizar estos actos de investigación, y esa disposición también señalará un plazo en la que deberá remitir un informe policial sin calificación jurídica, remitiendo los actuados que se ha recabado durante ese plazo. Claro está que en esa diligencia que se establezca a nivel policial, en algunos casos en concreto, el fiscal tendrá que concurrir a esa diligencia, ¿correcto? Cuando sea necesario. Ahora bien, el plazo entonces de las diligencias preliminares y de la preparatoria, concretamente de lo que estamos mencionando, tiene como base legal el 334, numeral 2, y el 336, numeral 1 del Código Procesal Penal, ¿correcto? Recuerden que el plazo en la formalización de la investigación preparatoria varía de acuerdo al tipo de delito que vamos a investigar. Para formalizar concretamente un caso a nivel del juzgado de investigación preparatoria, solo se requiere 3 requisitos. ¿Cuáles son esos 3 requisitos que se requieren? Primero, que existan elementos de convicción que lo vinculen a una persona en la comisión de un delito. Segundo, individualización del agente, es decir, del presunto autor. Y tercero, que la acción penal no haya prescrito, ¿correcto? Si nosotros tenemos esos 3 requisitos, no es necesario que sigamos en las diligencias preliminares. Claro está que no podemos formalizar investigación preparatoria en contra de los que resulten responsables, ¿correcto? En la etapa de formalización de investigación preparatoria podemos hacer diversos actos de investigación y podemos ampliar el marco de imputación, podemos incluir más personas en la investigación, podemos hacer de que un testigo cambie su situación jurídica de testigo a imputado también, ¿correcto? Pero para eso hay ciertas reglas que tenemos que cumplir, de cierto modo, como por ejemplo, primero, expedir una disposición donde se señale el cambio de la situación jurídica de esta persona de testigo a imputado, por ejemplo, en mérito a los elementos de convicción que se ha recabado. Ahora bien, entonces el plazo de los 120 días es para procesos comunes, como ya mencioné, complejos 8 meses, y vamos a hablar también, como hemos mencionado, de crimen organizado, que va a tener un plazo de 36 meses que puede prorrogarse por 12 meses adicionales. Ahora bien, señalado esta primera parte del plazo de las diligencias preliminares y la preparatoria, a ver, voy a ver el chat, a ver un segundo, vamos viendo. Ya, el plazo extraordinario. ¿Cuál es? La fiscalía, ¿qué es lo que se hace en la práctica? ¿No? Si ustedes, seguramente muchos han visto. Fiscal inicia con diligencias preliminares 60 días, luego amplía por otros 60, luego lo declara complejo y lo convierte en caso de crimen organizado. No se sorprendan cuando exista ese tipo de plazos, ¿correcto? Pero esto va a depender de los elementos de convicción que tenga. Recuerden que la etapa de investigación es una etapa progresiva. Esto quiere decir que no es estático. No cometan el error de que, por ejemplo, pedir imputación penal concreta en diligencias preliminares. Pueden pedir imputación de cargos en la formalización de investigación preparatoria, pero no en diligencias preliminares. ¿Por qué? Porque la investigación es progresiva. Esto quiere decir, nace con, pongamos un ejemplo, algo pequeño y va ampliándose, ¿no? Y va ampliándose en mérito a los elementos de convicción, es decir, a los testimonios, a las diversas actas, a la evidencia material que se recabe durante el plazo de investigación. Entonces, una recomendación para los abogados litigantes es que no es recomendable que se solicite en diligencias preliminares imputación penal concreta. Y si todavía usted solicita y luego se va al juzgado haciendo una tutela, téngalo por seguro que el juez le va a llamar la atención. ¿Correcto? Esto podemos empezar a hacer a partir de la etapa de formalización de investigación preparatoria. Claro está que la imputación fáctica, desde mi punto de vista personal, es el resultado de los elementos de convicción. Esto quiere decir, de lo que yo recabé como fiscal, yo puedo reconstruir el tema fáctico y ponerlo eso para luego precisarlo ya en la etapa intermedia. Esto quiere decir que el fáctico, que no va a poder moverse, que va a ser único, es el fáctico establecido en el requerimiento acusatorio.
y no en la formalización. Claro está que en la formalización puede ser progresiva, pero el fiscal, lo que no puede variar en un caso en concreto es el fáctico establecido en el requerimiento acusatorio. Primer punto, pero este fáctico establecido en el requerimiento acusatorio no debe ser distinto a lo establecido en la formalización, ¿correcto? Sino debe ser más preciso. Es decir, debe estar circunscrita en lugar, tiempo, modo, concretamente en un punto específico del requerimiento acusatorio. Circunstancias concomitantes de la acusación. En esa parte del requerimiento acusatorio tiene que establecerme cómo ha realizado la acción delictual esta persona, en qué lugar, en qué tiempo, en qué modo, todo ello, ¿correcto? Entonces, con esa precisión. Ahora bien, el otro tema que nos convoca comentar esta noche y también hacer mención respecto a los plazos procesales, sobre todo, está referido a las medidas de coerción. Cuando hablamos de medidas de coerción, seguramente muchos ya recuerdan que existen dos clases de medidas coercitivas de carácter personal y medidas coercitivas de carácter real. Muy bien. Entre las medidas coercitivas de carácter personal, no sé, ¿alguien me puede confirmar si se observa la diapositiva que estoy compartiendo? ¿Alguien? Sí, doctor, todo bien. Muy bien. Entre las medidas coercitivas de carácter personal, vamos a tener la detención preliminar, prisión preventiva, comparecencia, incomunicación, internamiento preventivo, impedimento de salida, suspensión de derechos. Y entre las medidas coercitivas reales vamos a tener el embargo, el desalojo y los demás. En la práctica, ¿qué es lo que vemos? Cuando nosotros vemos la televisión, cuando escuchamos la radio, sobre todo vamos a ver estas medidas coercitivas que están mencionadas con negrita, ¿no? Prisión preventiva, detención preliminar, ¿correcto? Muy poco se utilizan las otras medidas coercitivas porque los fiscales, lamentablemente, nos hemos acostumbrado a utilizar muy poco las demás medidas coercitivas cuando en realidad deberíamos utilizar también a efectos de que podamos garantizarle sobre todo la libertad de tránsito de una persona que está investigada, ¿no? Por lo menos que transite pues dentro del territorio nacional. Para eso podemos solicitar tal vez una comparecencia con restricciones, ¿no? Pero va a depender también del tipo de delito, va a depender de la gravedad de la pena, va a depender también de otros factores para solicitar una medida coercitiva, ¿no? Pero lo que queremos indicar es que no solamente existe prisión preventiva como medida coercitiva, sino existen otras medidas coercitivas de carácter personal que fácilmente se podría utilizar. Con la precisión, porque también vamos a comentar esto, de que la prisión preventiva y otras medidas coercitivas se efectúa con la finalidad de garantizar la permanencia de una persona en el proceso penal, ¿no? Ahora bien, primer tema entonces viene a ser el tema de la detención preliminar. La detención preliminar es una forma de privar la libertad ambulatoria a una persona, pero de corta duración. Se adopta sobre todo con la finalidad de asegurar la presencia del imputado ante la autoridad, en este caso autoridad fiscal o judicial, y la efectividad del correspondiente proceso penal. En el tema de la detención, vamos a tener un tema de detención policial y también puede haber el tema del arresto ciudadano. En este caso, la detención policial se va a efectuarse cuando se cometa, una persona esté cometiendo un delito en flagrante delito. Para esto no va a ser necesario que exista autorización judicial, pero sí va a ser necesario que se convalide la detención por medio del fiscal, ¿correcto? Entonces, el otro tema viene a ser el arresto ciudadano, que es la facultad que tienen los ciudadanos de aprender a en este caso, a las personas que están delinquiendo en flagrancia delictiva, ¿correcto? Ahora bien, en el tema de los plazos, habría que indicar lo siguiente: la detención policial se va a efectuarse en flagrancia delictiva dentro de las 24 horas o el término de la distancia, y la detención preliminar judicial es 72 horas, ¿no? Que pueden ser convalidadas por 7 días posteriores, ¿no? Esto lo vamos a explicar con más detenimiento más adelante. Solo queremos precisar lo siguiente: en cuanto al tema de detención preliminar, puede haber en flagrancia delictiva y sin flagrancia delictiva. Con flagrancia delictiva será pues cuando la policía aprenda a una persona en flagrante delito, es decir, cuando esté cometiendo o haya cometido el delito, que también lo vamos a explicar el día de hoy. Entonces, el primer supuesto vendría a ser detención judicial por flagrancia
Es el artículo 266 del Código Procesal Penal, es la base legal, y ahí menciona claramente que a las 12 horas de producida la detención policial, el fiscal puede solicitar mandato de detención judicial por delitos ordinarios, por ejemplo, un hurto, un robo, pongamos un homicidio, hasta por un máximo de 7 días, y en delitos cometidos por organizaciones criminales por un plazo de máximo de 10 días. Por otro lado, vamos a tener la otra forma de detención preliminar judicial sin flagrancia delictiva. En este caso, cuando no exista flagrancia delictiva, el plazo de detención preliminar, 72 horas, que puede ser convalidada hasta por 7 días. Y para delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo y espionaje, 15 días. Ahora bien, señalado esto, entonces, corresponde mencionar los tipos de flagrancia delictiva. Ya seguramente ustedes dominan esto, pero vamos a hacer mención a efectos de recordar un poco este tema. Primer tipo de flagrancia va a ser la flagrancia clásica, luego vamos a tener la cuasiflagrancia, flagrancia por sindicación y flagrancia presunta. La flagrancia clásica es cuando lo que nosotros comúnmente lo denominamos que se le ha cogido con las manos en la masa, es decir, el agente es descubierto en plena realización del hecho punible, es decir, cuando, por ejemplo, una persona está hurtando un celular, es aprehendido, ¿no? En ese momento, por ejemplo. En la segunda modalidad tenemos la flagrancia material o cuasiflagrancia. Esto se va a dar cuando el autor del delito es perseguido y capturado inmediatamente, ¿no? Luego de haber cometido el delito. Claro está que la regla es dentro del plazo de las 24 horas, ¿no? En este caso va a ser casi inmediato, pues. Ejemplo, cuando Juan arrebata, por ejemplo, un celular a María y emprende fuga y la policía lo persigue y lo detiene, ¿no? En este caso estamos en cuasiflagrancia. Y también hay otra modalidad de flagrancia que va a ser la flagrancia por sindicación. En este caso, cuando al sujeto no se le encuentra ningún bien, pero es indicado por el testigo agraviado o se ha tomado conocimiento por medio de una grabación fílmica de que esta persona ha cometido el delito, ¿no? En este caso estaríamos por sindicación. En ese sentido, el plazo, concretamente para el tema de flagrancia delictiva, va a ser el plazo concreto de 24 horas, ¿no? Vamos a tener esa posibilidad de realizar la detención, si somos efectivos policiales, por ejemplo, sin autorización judicial dentro del plazo de las 24 horas de haberse cometido el delito, bajo estas modalidades que ya estoy mencionando. Aquí lo que tendríamos que resaltar sobre todo es que para el tema de detención por flagrancia delictiva no es necesario una autorización judicial, pero tiene que realizarse esta detención con la inmediatez personal, ¿no? No vamos a detener a una persona diciendo, bueno, yo tomé conocimiento que el delito se había cometido el día de hoy y el día domingo recién lo voy a detener. Si yo quiero detenerlo el domingo, necesito autorización judicial, ¿no? A menos que esté en flagrancia delictiva. Ahora bien, con respecto al tema del arresto ciudadano, también va a hacer comentario del siguiente modo. El artículo 260 del Código Procesal Penal autoriza o faculta a los ciudadanos a privar la libertad de una persona por un breve término de tiempo, pero poniéndole a disposición de la autoridad competente inmediatamente. Esto quiere decir, por ejemplo, que en su barrio de usted, imagínense que una persona está hurtando los celulares y los vecinos lo agarran o lo apremian a este delincuente y lo tienen que poner a disposición de la autoridad competente, en este caso de la policía. No se permite que se ocasione lesiones a la persona detenida. No vamos a hacer justicia popular, puesto que si hacen ese tipo de actos, podrían verse involucrados en algún delito, ¿correcto? Hay que tener muchísimo en cuenta ese tema. El arresto ciudadano no implica efectuar golpes, ocasionar agravios a la persona detenida. Lo que implica es simplemente detenerlo y ponerlo a disposición de la autoridad competente. Entonces, como habíamos mencionado, el tema de la detención va a darse en estos supuestos en flagrancia delictiva y sin flagrancia delictiva, ¿no? En el tema, por ejemplo, de espionaje, terrorismo, tráfico de drogas, la detención preliminar puede durar hasta un máximo de 15 días. En casos, por ejemplo, de crimen organizado vinculado a corrupción de funcionarios, puede durar hasta un máximo de 10 días. Ahora bien,
Entonces, resumiendo este tema y señalando el tema de los plazos y haciendo un poco el comentario sobre todo a la detención preliminar, que no es en flagrancia delictiva, porque esa modalidad, sobre todo van a ver los que se dedican a defender, por ejemplo, en organizaciones criminales, habría que mencionar lo siguiente. Entonces, en concreto, va a haber dos tipos de detención preliminar, cuando existe flagrancia delictiva y cuando no exista flagrancia delictiva, ¿no? El tema de que cuando existe flagrancia delictiva ya creo que está claro. El tema de que cuando no existe flagrancia delictiva, sobre todo, es que tiene que existir autorización judicial, ¿correcto? Tiene que existir autorización judicial. Para que exista una detención sin que exista flagrancia delictiva, en ese segundo supuesto, el fiscal tiene que requerirlo al juez de investigación preparatoria a efectos de que expida un auto autorizando la detención de una persona. Sobre todo en crimen organizado vinculado a corrupción, mucho se ha dado este tema, a efectos de que se pueda realizar la detención de una persona y al mismo tiempo se pueda efectuar el allanamiento. Esto es a efectos de encontrar datos, indicios que puedan vincularlo a esta persona en la comisión del delito en materia de investigación. En este caso concreto, ante la solicitud que efectúe el fiscal, el juez de investigación preparatoria, dentro del plazo de 48 horas, de cierto modo, tendrá que estar revisando y expedir el auto que declare fundada o no la detención de una persona. Ahora bien, esta resolución que se expida para la detención de una persona que no es en flagrancia delictiva, solo tiene conocimiento el juez y el fiscal que lo requiere, no se pone en conocimiento de otro personal, no entra por mesa de partes este escrito de la solicitud de detención preliminar sin flagrancia delictiva, puesto que si tiene conocimiento de otras personas, podría filtrarse esa información y se hace pues la detención no se va a producir, ¿no? Como seguramente ustedes ya saben, en algunos casos el año pasado ocurrió esto. No sé, se filtró por medio de la policía, o se filtró del Poder Judicial, o se filtró de la Fiscalía. Cuando uno iba a detener, ya no lo encontraba. ¿Dónde está el punto de quiebre? Algo pasó, ¿no? Entonces, la recomendación sobre todo aquí es de que tiene que mantenerse una confidencialidad hasta que la ejecución de esta resolución judicial. También tener muchísimo en cuenta, sobre todo desde el punto de vista del Ministerio Público, que cuando vamos a requerir la detención preliminar de una persona al juzgado, tenemos que hacer bien fundamentado nuestro requerimiento, sobre todo fundamentando el tema del peligro procesal. Aquí quiero comentar de que el tema del peligro procesal es el fundamento, uno de los fundamentos para que exista la detención preliminar en un determinado caso, aunado pues a los demás, como es, por ejemplo, que existan suficientes elementos de convicción que lo vinculen a la persona, que la pena sea superior a 4 años, entre otros, ¿no? Pero el corazón en concreto, desde mi punto de vista personal, es el peligro procesal. Si no hubiese peligro procesal, no habría necesidad de detener a una persona. Entonces, el tema del peligro procesal tiene que ser bien analizado, no solamente por el fiscal, sino también por el juez. Y cuando se expida la resolución, y aquí va el comentario ya para los abogados, tienen que revisar esta resolución, este auto, sobre todo ese presupuesto del peligro procesal, porque si el juez no motiva el peligro procesal, ténganlo por seguro, una vez detenido su patrocinado, usted va a impugnar esa resolución y va a lograr ¿qué? Va a lograr la nulidad de la resolución. Y todo lo que el fiscal ha realizado, ha detenido y ha realizado allanamiento, no tendrá efecto legal, ¿correcto? Entonces mi recomendación ahí, sobre todo, para el tema de la defensa es cuando usted, porque cuando va a detener a una persona sin que esté en flagrancia delictiva, lo notifique la resolución, a partir de ese momento va a tomar conocimiento de los cargos y va a tener derecho a tener abogado defensor, va a tener el derecho a revisar la resolución. Y mi recomendación aquí, siempre me gusta ponerme en los dos supuestos, tanto en defensa como Ministerio Público, mi recomendación para la defensa, revisen sobre todo este presupuesto del peligro procesal. Si no está bien motivado, chao. Y para el Ministerio Público también, la recomendación es, cuando usted presente el requerimiento y le entreguen el sobre cerrado, tiene que revisar antes de ejecutar. Esto quiere decir, revise si el juez ha expedido en los términos que ha solicitado. Puede ser que el juez, usted ha hecho la motivación del peligro procesal y el juez no lo ha hecho. Tendría que solicitar una aclaratoria o que expida una resolución integrando esa resolución que ya expidió
antes de ejecutarlo, porque cuando ya ejecutas esa resolución, lamentablemente, si no está expresamente señalado en la autorización, en la resolución judicial, no podrás realizar tal acto procesal. Por ejemplo, ¿no? Si en la resolución judicial que dice detención preliminar y aunado a allanamiento, señala, se recabe todos los bienes que se encuentran en el inmueble, pero no me especifican, pues, porque no me dice equipos electrónicos, no me dice documentos, no me dice, no sé, dinero, no me dice USB, no sé. Yo como fiscal estoy atado, porque yo, ¿qué me voy a llevar al momento de hacer el allanamiento? Yo no me puedo llevar cualquier información, tiene que ser algo específico. Y si yo me llevo una información que no está autorizada en la resolución judicial, podría cometer un delito que podría ser tal vez el delito de abuso de autoridad. Mi recomendación entonces también para el Ministerio Público es que tenemos que tener muchísima cautela en ese tema porque afectamos derechos fundamentales con estas medidas gravosas como el tema de la detención preliminar. El tema del plazo, sobre todo aquí es importante en la detención preliminar sin autorización judicial, sobre todo mencionar que el plazo no va a vencer, no debe ser máximo, en este caso si no me equivoco, de 10 días, si no me equivoco, de 10 días, en este segundo supuesto que estoy mencionando, ¿correcto? Sobre todo si vamos a estar en crimen organizado, ¿no? Si estamos por ejemplo, vinculados a actos de corrupción. Pero si estamos en otro tipo de delitos, como ya mencioné, va a variar el plazo de la detención. Ahora bien, el segundo tema de lo que estamos comentando está referido sobre el tema de la detención preliminar incomunicada. El tema de la detención preliminar incomunicada tiene un plazo máximo de 10 días. Esto quiere decir que la persona detenida no tenga la posibilidad de comunicarse con otros imputados, ¿no? Pero sí tiene el derecho a comunicarse ¿con quién? Con su abogado defensor, ¿correcto? Con su abogado defensor no existe ninguna norma que lo limite, es decir, la persona desde el momento que es detenida tiene el derecho a contar con un abogado defensor y pueda ser asesorado, ¿no? Esta detención preliminar incomunicada es a efectos de que el investigado en este caso no tenga contacto con otras personas, con testigos, con imputados, ¿correcto? Pero sí tiene el derecho a tener contacto con su abogado defensor. La segunda medida coercitiva, gravosa, y sobre todo esta que es la más común en nuestro medio, viene a ser el tema de la prisión preventiva. La prisión preventiva viene a ser una medida coercitiva de carácter temporal, sobre todo que va a afectar la libertad de una persona, ¿correcto? Esta medida coercitiva, para que se imponga, tiene que tener concretamente dos requisitos desde mi punto de vista personal. Primero, referido a la intervención indiciaria, esto está referido concretamente a los elementos de convicción que deben vincular a una persona en la comisión de un delito, ¿correcto? Si no existe elementos de convicción que lo vinculan a una persona, esto quiere decir que no hay probabilidad de que esta persona haya cometido ese delito y sea autor o partícipe de ese evento criminal. Y el segundo está referido concretamente al tema del peligro procesal. Para que exista un requerimiento de prisión preventiva, primer punto, tiene que formalizarse la investigación preparatoria. No puede haber prisión preventiva sin que se haya presentado primero la formalización de la investigación preparatoria. Segundo, tiene que concurrir pues los presupuestos de la prisión preventiva, esto quiere decir los requisitos establecidos en la norma, que lo voy a mencionar a grandes rasgos el día de hoy. Para que exista prisión preventiva, desde mi punto de vista personal, concretamente tiene que haber el tema del peligro procesal. Desde mi punto de vista personal, el peligro procesal es el núcleo de la prisión preventiva y de las demás medidas coercitivas, pero sobre todo de la prisión preventiva. La prisión preventiva, desde mi punto de vista personal, su finalidad va a estar enfocado a garantizar la permanencia de una persona en el proceso y dos, garantizar el éxito de la investigación del Ministerio Público. Desde mi punto de vista, solamente esas dos finalidades conllevan a que exista prisión preventiva. Si el Ministerio Público ha realizado ya todos los actos de investigación, no es necesario privarlo a una persona con esta medida tan gravosa, porque podríamos optar por otra medida menos gravosa a fin de asegurar su permanencia. Pero si todavía estamos en una etapa inicial de investigación y esta persona tiene
las posibilidades de destruir las evidencias, de ocultarlo, o de cierto modo intimidar a los testigos, en ese supuesto, sí, tal vez merezca solicitar esta medida coercitiva tan gravosa como la prisión preventiva. Los presupuestos materiales para esta medida coercitiva de carácter personal gravosa están establecidas en el 268, pero desde mi punto de vista y mi recomendación sobre todo es lo siguiente, esto va para los abogados. En una audiencia de prisión preventiva, si bien no se discute el tema de la tipicidad, desde mi punto de vista personal, el abogado debe presentar sobre todo sus argumentos enfocado a desacreditar el tema del peligro procesal. Esto quiere decir, tendrá que acreditar con arraigo de calidad los presupuestos del peligro procesal, ya sea en la vertiente de peligro de fuga o peligro de obstaculización. Desde mi punto de vista personal, cuando se recurre o se va a una audiencia de prisión preventiva, se litiga como si estuviésemos en un caso de lavado de activos. Esto implica que existe la carga de la prueba del que invoca la acción. Si el Ministerio Público me dice existe peligro de fuga, tendrá que acreditarme con dato objetivo ese presupuesto del peligro de fuga. Si me dice peligro de obstaculización, con dato objetivo tendrá que decirme si ha intimidado al testigo o ha intimidado al perito. ¿Cómo lo ha intimidado? O cómo obstaculizaría los actos de investigación del Ministerio Público. Por otro lado, si soy defensa, tengo que acreditar el peligro procesal con arraigo de calidad. Esto quiere decir lo que ya seguramente en otros cursos han visto, ¿no? Cómo acreditar el peligro procesal en audiencia de prisión preventiva. Y esta noche no voy a explicar, sería en otra sesión, porque hay que desarrollar cada indicador. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque si yo soy abogado defensor y veo, por ejemplo, que cumple el primer presupuesto, hay elementos de convicción que lo vinculan a mi patrocinado, sería en vano discutirlo eso. Segundo, prognosis de la pena es un tema legal, simplemente revisar en la norma que este hecho delictuoso tiene una pena superior a los 4 años, pero el punto central es el peligro procesal. Luego del tema del peligro procesal vendrá pues el tema de el principio de proporcionalidad, la duración de la medida y otras, ¿no? Pero también mencionar de que si el Ministerio Público desea lograr una prisión preventiva, tiene que acreditar de manera objetiva cada presupuesto de la prisión preventiva. Si uno de los presupuestos no se cumple, no se da prisión preventiva. Podría darse la aplicación de otra medida coercitiva de carácter personal menos gravosa, como por ejemplo impedimento de salida, comparecencia con restricciones, entre otras. En cuanto al tema de la duración de la prisión preventiva, así como hemos mencionado en el tema de la etapa de diligencias preliminares y la formalización de investigación preparatoria, esta va a depender de acuerdo a la naturaleza del proceso, es decir, de acuerdo al caso en concreto que vamos a tener. Por ejemplo, en procesos simples, un delito de robo, el plazo de la prisión preventiva será hasta 9 meses, en procesos complejos, 18 meses, y en crimen organizado, 36 meses. Cuando menciono sobre todo procesos complejos, me estoy refiriendo sobre todo en nuestro medio a procesos referidos a corrupción de funcionarios. Un caso de colusión, un caso de negociación incompatible, entre otros. Cuando hablamos de crimen organizado, estamos mencionando esos delitos gravosos, ¿no? Que están vinculados sobre todo a delitos de sicariato, a delitos de tráfico de drogas, a delitos de corrupción, a delitos de trata de personas, entre otras, ¿correcto? Esto entonces tiene que ser analizado por cada caso concreto, el tema del plazo. Claro está, en el tema de la prisión preventiva también se puede solicitar por parte del Ministerio Público la prolongación de la prisión preventiva, ¿no? El plazo depende de la naturaleza del proceso, en procesos simples hasta 9 meses adicionales, en procesos complejos 18 meses adicionales, y en procesos de criminalidad organizada 12 meses adicionales. Esto implica entonces, sobre todo, si ustedes se dedican a casos de procesos complejos y criminalidad organizada, es que una persona puede estar privada de su libertad, como ya mencioné, aproximadamente, ¿cuánto? ¿Alguien me puede decir? 36 meses más 12, ¿correcto? Esto implica 3 años más 1 año, sería aproximadamente 4 años, ¿no? 4 años. Aproximadamente.
Claro está que cuando vence este plazo establecido, la defensa tiene los medios para poder activar su pretensión, como por ejemplo el tema de la cesación de la prisión preventiva. Podrá pedir la cesación de la prisión preventiva cuando haya culminado ese plazo impuesto. Asimismo, la defensa puede optar por el tema, a ver, vamos a ver. Asimismo, ¿me escuchan? A ver, ¿me confirman? Sí, doctor, ¿Sí? se le escucha. Muy bien. Asimismo, la defensa puede optar por el tema de la variación de la prisión preventiva. Claro está, la variación de la prisión preventiva se va a dar siempre y cuando exista nuevos elementos de convicción que varíen la situación inicial en la que se encontraba su patrocinado, ¿no? Sobre todo el tema de la variación de la prisión preventiva en esta época de COVID se ha dado por el tema de la morbilidad, ¿no? Eso quiere decir las personas, sobre todo que tienen enfermedades que afectan sobre todo al corazón, que afectan al pulmón, han solicitado la variación de una prisión preventiva, por ejemplo, por arresto domiciliario, ¿no? Esto ya está establecido con una normatividad del Ministerio de Salud en qué supuestos se puede aplicar, ¿no? Con este comentario sobre este tema. Ahora bien, señalado comentarios que hemos mencionado sobre el tema de la prisión preventiva, la detención preliminar, corresponde desarrollar el tema de los plazos procesales de los recursos, es decir, de los medios impugnatorios, siempre haciendo mención sobre todo al aspecto práctico. Esto implica hacer comentarios a cada uno de ellos. Los plazos para la interposición de los recursos en el Código Procesal Penal están establecidos en el artículo 414 del Código Procesal Penal. En esa norma vamos a poder encontrar los plazos. Los plazos son perentorios. Esto implica que usted tiene que interponer su recurso dentro del plazo establecido. Si interpone el recurso fuera del plazo establecido, van a declararlo improcedente. En ese sentido, el plazo es del siguiente modo: 10 días para el recurso de casación, 5 días para el recurso de apelación contra sentencias, 3 días para el recurso de apelación contra autos interlocutorios, el recurso de queja, entre otros. Haciendo comentario un poco a esto, lo primero que tendríamos que comentar es sobre el recurso de reposición. El recurso de reposición procede contra los decretos, esto a efectos de que el juez que ha expedido la resolución nuevamente examine y dicte la resolución que corresponda. ¿Esto cuándo vamos a ver? Sobre todo vamos a ver cuando estemos en una audiencia, por ejemplo, en una audiencia de juicio oral, o podemos estar, por ejemplo, en otro tipo de audiencias donde son resoluciones inimpugnables, ¿no? O sea, con lo que resuelva el juez, el caso queda ahí. Durante las audiencias solo será admisible el recurso de reposición contra todo tipo de resolución, salvo los finales, en este caso, si son finales, en este mismo caso, el juez puede resolverlo, ¿no? Ahora bien, en el caso del recurso de reposición, sobre todo, el argumento que tiene que efectuar el abogado defensor o el fiscal, en ese caso en concreto, tendrá que convencer al juez para que cambie de versión, es decir, ya expidió el juez una decisión, ya esa decisión nosotros vamos a impugnar a efectos de que el juez se ha equivocado o que el juez emita un nuevo pronunciamiento teniendo en cuenta los argumentos que vamos a exponer, ¿correcto? Respecto al tema de las sentencias, el plazo es de 10 días, claro está que aquí tenemos que tener en cuenta tanto la notificación que se realice, sobre todo por medio electrónico, en este caso, en esta época de pandemia, la notificación se está realizando por correo, por el SINOE y también por correo electrónico, ¿no? Entonces, si la notificación se lleva a cabo, por ejemplo, por SINOE, se computa a partir del segundo día, ¿no? Entonces, ese tema. Segundo, lo importante aquí, sobre todo si vamos a interponer un recurso de apelación, en todo caso, apelaciones sobre todo, tener en cuenta el tener en cuenta los plazos. En este caso, si va a ser, por ejemplo, plazo para apelar autos es de 3 días, como hemos mencionado, plazo para apelar sentencias 5 días y para la casación 10 días. En este caso, si nosotros vamos a interponer un recurso de apelación a la sentencia,
sobre todo tenemos que encontrar algo en concreto. 2 puntos en concreto desde mi punto de vista personal. Primero, hay que encontrar el vicio o el error, ¿correcto?, en la resolución materia de impugnación. Segundo, tenemos que invocar el agravio. Si usted en un recurso de apelación, de sentencia sobre todo, que estoy mencionando, no desarrolla los agravios, téngalo por seguro que esa resolución está, mejor dicho, que ese medio impugnatorio podría ser denegado por la Sala Penal Superior. El agravio es uno de los requisitos que tiene que cumplir en el tema de la apelación de la sentencia. Por otro lado, tenemos el recurso de casación. En este caso, la casación procede ante las resoluciones expedidas por la Sala Penal. No en todos los supuestos se admite la casación. Hay cierta normatividad que establece que tenemos que cumplir ciertos requisitos. Asimismo, la casación tiene como finalidad de que el máximo intérprete del derecho, que viene a ser la Corte Suprema, pueda examinar la aplicación del derecho, no la valoración del hecho. Aquí quiero hacer comentario de que en el recurso de casación no se realiza valoración de hecho. En el recurso de casación se realiza o se analiza la aplicación correcta del derecho. Si usted quiere realizar casación con la finalidad de que la Corte Suprema nuevamente examine el tema probatorio, téngalo por seguro que eso no va a surtir efecto. Ya también seguramente saben ustedes de que hay ciertos supuestos que tenemos que cumplir, como por ejemplo, que la pena sea superior a los 6 años, ¿no? Por otro lado, tenemos el recurso de queja, el plazo va a ser de 3 días, la base legal 437, esto se puede dar de 2 modos, el recurso de queja está referido de que esta resolución judicial pueda llegar a la Corte Suprema como un medio impugnatorio y el plazo es de 3 días para presentarlo, ¿no? Si es admitido este recurso, la Corte Suprema solicitará a la Sala Penal de que remita los actuados. Por otro lado, tenemos las medidas limitativas de derechos, en concreto el tema de impedimento de salida. Esta también es una medida limitativa de carácter personal, pero sobre todo que va a afectar el derecho a transitar a una persona dentro del territorio nacional e incluso fuera del territorio nacional, porque puede haber impedimento de salida de la jurisdicción, como por ejemplo, diga que tú no puedas desplazarte fuera de la jurisdicción, por ejemplo, de Lima, es decir, no puedas irte a Huancayo, no podrías irte a Ayacucho, a Cusco, a Tacna, sin previa autorización judicial. En este supuesto, sobre todo, habría que comentar lo siguiente, de que tiene que haber un requerimiento por parte del fiscal ante el juez para que se dé esta medida de impedimento de salida. Para que proceda este impedimento de salida, tiene que haber, así como para el tema de la prisión preventiva, ciertos requisitos, y dentro de estos requisitos tiene que haber de que el hecho, materia de investigación, tiene que tener una pena mayor o igual a los 3 años de pena privativa de libertad, y que la medida sea necesaria, idónea, conforme al objeto del proceso. El plazo que podría solicitar para el impedimento de salida, conforme al artículo 296 del Código Procesal Penal, es que no puede durar más de 4 meses, con la siguiente precisión. El impedimento de salida también se puede solicitar en esta etapa de investigación, tanto para imputados como para testigos. Para testigos no podrá durar más de 30 días, esto es como plazo máximo, y para imputados un plazo máximo que no debe durar mayor a 4 meses, ¿no? Pero que este plazo sí puede ser prorrogable para el caso de los imputados. Ahora bien, por otro lado, también vamos a tener la suspensión preventiva de derechos como otra medida limitativa de derechos. En este caso también constituye una restricción, pero del derecho fundamental, del secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones. Esto viene a ser, por ejemplo, cuando el fiscal, sobre todo en crimen organizado y delitos violentos, va a tener que utilizar técnicas especiales de investigación a fin de recabar elementos de convicción que puedan vincularlo a una persona, ¿no? En este caso, para que exista esta medida limitativa de derechos, también el fiscal tiene que solicitarlo al juez de investigación preparatoria. ¿Cuándo debe solicitarlo? Sobre todo, en casos de crimen organizado, lo solicita durante la etapa de diligencias preliminares y cuando formaliza, ¿no? Normalmente en diligencias preliminares es cuando ya tenemos algún dato, pero
sobre todo en crimen organizado, solicitan ya para el tema de vincularlo directamente a una persona a la comisión del delito. El control de las comunicaciones tiene mucho efecto, sobre todo en diligencias preliminares, en crimen organizado, porque con esta escucha telefónica, sobre todo, vamos a tener ya evidencias de cómo la organización criminal, por ejemplo, actúa, ¿no? ¿Qué nexos tiene? Con quiénes se relaciona, cuál es su modus operandi, entre otros. La determinación de la duración, en este caso es de 60 días, que puede ser también prorrogado, ¿correcto? La otra medida, ya para avanzar con el tema que nos convoca el día de hoy, y también pasar al tema de las preguntas, es lo siguiente, ¿no? Tenemos como medida limitativa también el tema del allanamiento. Como había mencionado, el allanamiento va a tener una finalidad específica, sobre todo en crimen organizado, y esta tiene un amparo legal que viene a ser el artículo 2.9 de la Constitución Política, que puede darse el allanamiento en flagrancia delictiva, también se puede dar en casos donde no exista flagrancia delictiva, ¿no? En este caso, en concreto, en el tema del allanamiento, la finalidad es tener datos, indicios de la ejecución del delito. Es decir, podamos encontrar rastros, evidencias, indicios de la comisión del delito para poder vincularlo a una persona en un delito de persecución penal pública. Claro está que en el caso de la flagrancia delictiva en detención preliminar con flagrancia delictiva, la policía cuando realiza esta acción, luego tiene que comunicar al fiscal y el fiscal solicitar su confirmatoria, ¿no? En el caso del allanamiento sin flagrancia delictiva, sobre todo cuando hay detención preliminar para las personas, y como en casos de crimen organizado, en esos casos, como había mencionado, tiene que existir esta resolución judicial que autoriza este allanamiento. El allanamiento, de cierto modo, implica que el Ministerio Público y la policía ingresen a un determinado lugar y puedan recabar datos, indicios que podrían vincular a una persona en la comisión de un delito. Claro está que no será, no bastará solamente el allanamiento, sino tendrá que tener una autorización, por ejemplo, de descerraje, ¿no? Allanamiento es para llevarme, pero antes de eso debo tener algo que vendría a ser, por ejemplo, el descerraje, ¿no? En este caso, que yo pueda ingresar sin autorización del propietario al inmueble, por ejemplo, ¿no? Si no tengo como fiscal autorización de cerraje, yo cómo voy a ingresar al inmueble, ¿no? Si en cambio si tengo autorización, lo que tendré que hacer es ejecutar esa autorización judicial en caso de que no me brinde las facilidades para ingresar de cierto modo esta persona a ese inmueble, ¿no? Por ejemplo, los allanamientos que se realizan en horas de la madrugada, pues no se realiza durante el día, sino 2, 3 de la mañana se realiza, se toca a la persona a la puerta, la persona no quiere abrir, se ingresa inmediatamente, ¿no? A efectos de que no se pierda estos vestigios de la comisión del delito. A ver, alguien mencionaba algo, a ver, voy a revisar. A ver. Ya, el allanamiento se tiene que solicitar, tiene que solicitarse al juez de investigación preparatoria, ¿correcto? No, fiscalía no puede hacer allanamiento sin autorización judicial, ¿ya? En este caso que estoy diciendo, cuando no existe flagrancia delictiva, tiene que existir autorización judicial. ¿Quién solicita el control de plazo? El control de plazo lo solicita la parte que se considera afectada, en este caso, la parte investigada. Muy bien, vamos avanzando con este tema para dar por culminada esta parte de la sesión y poder abocarnos al tema de las preguntas, y de ese modo podamos finalizar el día de hoy esta sesión referido al tema de los plazos procesales. Muy bien, el plazo de la duración de la medida de allanamiento, máximo dos semanas, tengan muchísimo en cuenta ello. ¿Por qué? Porque en la resolución judicial va a mencionar cuánto tiempo está autorizado realizar esa intervención a ese domicilio. Puede ser 2 horas, 4 horas, 6 horas. Si pasado ese tiempo el agente policial o la fiscalía sigue realizando ese acto de investigación, podría verse involucrado a esos funcionarios en delito, ¿correcto? Tener en cuenta sobre todo el plazo, ¿correcto? Entonces, ¿dónde vamos a ver ese plazo? Vamos a ver en la resolución, y 2, vamos a verlo en las actas que se van a levantar, acta fiscal que se va a levantar sobre esa diligencia en concreto.
Muy bien, con esa precisión entonces damos por finalizada esta primera parte con los comentarios mencionados y ahora vamos a la segunda parte que nos convoca, que viene a ser la rueda de preguntas o consultas que hubiesen efectuado los participantes. Primero vamos a revisarlo en el chat. A ver, Reader, ¿me ayudas? Sí, doctor. Muy bien. A ver, tenemos algunas preguntas. Doctor, ¿cuánto tiempo tenemos para ejecutar la detención preliminar de una persona que ordenó mediante resolución judicial su detención? Ya. Cuando existe resolución judicial, como he mencionado, estamos en el supuesto de que no existe flagrancia delictiva, ¿correcto? Cuando hay flagrancia delictiva quiere decir que la policía lo detiene, luego el fiscal tiene que solicitar su convalidación, ¿correcto? En cambio, en el segundo supuesto es cuando no existe flagrancia delictiva y el fiscal solicita al juez y le otorga, en este caso, el fiscal tiene que ejecutarlo una vez que tenga conocimiento ya de la autorización judicial de ejecutar esa resolución, ¿no? Normalmente va a dar un plazo, ¿no? Puede ser, varía, ¿no? En la práctica varía, pueden decir 10 días, puede decir dentro de los 7 días de puesto en conocimiento de esa resolución. A ver, control de plazo, creo que hablaban alguien, a ver. Muy bien, doctor. Tenemos cómo son considerados los elementos encontrados posterior al plazo establecido para la investigación preliminar. A ver. Respecto a ese tema, habría que mencionar lo siguiente, cuando se apertura diligencias preliminares o estamos en etapa de formalización, no implica que vencido el plazo lo que se haya obtenido sea ilegal. El vencimiento del plazo no lo convierte en acto ilegal o evidencia prohibida para el Ministerio Público. Lo único que acarrea el vencimiento del plazo para el magistrado, en este caso para el fiscal, es una responsabilidad funcional. Podrían interponerle una queja, pero el elemento de convicción que se ha recabado no es ilegal. Lo que tienen que hacer en todo caso, pues si son defensa, es estar atento al tema del plazo, a efectos de que la información que recabe el Ministerio Público sea dentro del plazo otorgado, ¿correcto? Una vez que nosotros hemos interpuesto el control de plazo, el fiscal sigue recabando información, esa sí podría ser considerada ilegal. Pero mientras no hagamos el corte nosotros, no presentemos ese escrito, esa información no es considerada prueba ilegal o no es considerada elemento de convicción ilegal. Excelente, doctor. Nos dice Fisher, el doctor Fisher dice, doctor, caso Repsol se está solicitando 18 meses de impedimento del país y el allanamiento con flagrancia. ¿Se solicita al juez? Ya. El impedimento de salida del país, como hemos mencionado, lo solicita el fiscal. El que va a autorizar es el juez. Para eso tenemos que presentar elemento de convicción, otro de los requisitos que tenga pena superior a los 3 años, y otros requisitos que tienen que cumplirse para el caso en concreto. El que tiene que autorizar es el juez en ese caso. Segundo, flagrancia delictiva no habría ahí, porque tiene que ser, flagrancia es dentro de las 24 horas, ¿correcto? En este caso tendríamos que pedir, si nosotros quisiéramos ponernos en un supuesto, sería detención preliminar, ¿no? Detención preliminar, pero que no en el supuesto de flagrancia. Excelente, doctor. Tenemos a Bartra, doctor John Bartra. Entonces quiere decir que el fiscal, al pedir un tiempo determinado de la investigación preliminar o preparatoria, tiene que cumplirlo. Si se pasa lo establecido, ¿podemos entonces plantear control de plazo como abogados? Sí, efectivamente. A eso justamente iba mi comentario. Fiscal tiene un plazo, pongamos así, ¿ya? De 60 días. Usted tiene que estar viendo como abogado en qué tiempo está el fiscal. Ya está en el 59, 60. Si está en el 60 y no ha expedido otra disposición, como por ejemplo ampliar el plazo de investigación o declararlo complejo, lo que tiene que presentar usted es control de plazo, ¿correcto? Para el control de plazo, ya te mencioné, presentas un escrito, hoy en día es fácil, ingresas un documento por correo electrónico a mesa de partes del despacho, ya está el documento, ¿correcto? Y el fiscal dentro de los 5 días tiene que pronunciarse a ese documento.
Si el fiscal no se pronuncia dentro de los 5 días ese documento que has presentado, tú vas al juzgado a través de una tutela, en este caso de control de plazo. ¿Qué vas a adjuntar? Vas a adjuntar la disposición que expidió el fiscal, que establecía el plazo de 60 días, pongamos, el escrito que has presentado, que no ha sido materia de pronunciamiento por parte del despacho fiscal, y vas a ir a la audiencia y tu finalidad, ¿cuál va a ser? Que se corte la investigación y con lo que está, hasta ese estadio procesal, emita pronunciamiento de fondo, archivando, acusando, sobreseyendo, no sé, pero que emita pronunciamiento de fondo. Excelente, doctor. Doctor, en una investigación de un delito de colusión a 5 personas y el testigo pasó a ser investigado por encubrimiento, al final del tanto de los investigados por colusión y encubrimiento pasaron a ser investigados por organización criminal. ¿Es factible esto en la misma investigación? Sí es factible porque, como he mencionado al inicio, la investigación es progresiva. Esto quiere decir, cuando usted asume un caso, puede ser que inicialmente nazca como un caso pequeño, pero con los diversos actos de investigación, esta se convierte en un caso complejo, ¿correcto? Entonces, puede ser, por ejemplo, en ese caso que me mencionas, inicialmente estamos investigando colusión, donde habían 3 o 4 personas, pero de los actos de investigación que realicé, determino que no solamente son 4, sino son más personas involucradas en esto. Y que hay un modus operandi, por ejemplo, ¿no? De que ese modus operandi era para apropiarse los caudales del Estado. Esto, por la pluralidad de agentes que hay, por la modalidad que hacen para apropiarse el dinero, puede hacer que el fiscal, que no solamente se quede con colusión, sino amplíe el marco de imputación y mencione que esto ya no es colusión, sino es organización criminal vinculada a actos de corrupción, concretamente al delito de colusión. Excelente, doctor. Y terminamos con la pregunta del chat con el doctor Roberto. ¿Podemos solicitar elevar los actuados en caso que el fiscal no se pronuncie sobre la investigación preliminar posterior al plazo? Ya, el tema es de que lo siguiente, ahí no le entiendo muy bien. El plazo establecido por el fiscal es de 60 días, yo entiendo. Ante eso, yo entiendo que el doctor lo que quiere decir es que ha solicitado que se dé por culminada la investigación y el fiscal provincial no emite ninguna disposición. En ese caso, no va a proceder el recurso de queja. El recurso de queja procede para el tema del archivo fiscal, no para cuestionar el tema del plazo ante el fiscal superior. Excelente, doctor. Damos pase a los estudiantes que están por audio. Estimados doctores, por favor, si pudieran, claro, activar sus cámaras también para que el doctor los pueda ver. A los estudiantes que, bueno, están en estos momentos levantando su manito, por favor. Tenemos iPhone de HC. Muy buenas noches, está activo su audio. A ver, le escucho. Estimados participantes, está activo su audio. Ahora sí, buenas noches. Sí, adelante, le Sí, escucho. doctor Coronado, buenas noches, sí. Sí, disculpa que no prenda mi cámara, tengo un problema acá con Mire, tengo 3 preguntas, por favor. Mire, una pregunta tiene que ver con el cómputo de los plazos. El Código Procesal Penal señala que se computan a partir del día siguiente hábil de conocido el mandato o de notificado con él. Entonces, en la investigación preliminar, que es por 60 días naturales, el plazo se computa desde la fecha que sale, mejor dicho, desde la fecha de la disposición fiscal que dispone el inicio de las diligencias preliminares. Eso le pregunto por qué. Porque por ahí vi que había una casación en el año 2010 que decía que era desde que el fiscal tomaba conocimiento de los hechos. Pero claro, el fiscal, pero ¿cuándo es eso? Porque el fiscal le puede llegar a su despacho la denuncia pues, de la policía, ahora que es todo por medios electrónicos, un día X, pero por la carga que tienen los fiscales no abren pues el mismo día, claro. No abren. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿a partir de cuándo se cuenta? ¿Desde notificado al día siguiente hábil o no? ¿Cómo es el cómputo ahí? Ya. El cómputo, sobre todo para la defensa, desde mi punto de vista, es de que se pone en conocimiento la resolución, en este caso la disposición.
Puede ser, mira, pongamos un ejemplo. Imagínense que yo acabo de aperturar diligencias preliminares el 1 de enero, ¿correcto? Pero por X motivos yo no notifiqué, o mejor dicho, mi asistente no notificó, no puso en conocimiento de la parte investigada. Claro está que ahí ya se estaría afectando el derecho de defensa de la contraparte, es decir, de la parte investigada. Imagínense que ya se hizo actos de investigación, tendría que declararse nula porque no se puso en conocimiento. Pero desde mi punto de vista personal, se computa a partir del día siguiente de puesto en conocimiento de la parte investigada. Muy bien, doctor. Al participante que había dicho que iba a tener dos preguntas. Dígame, doctor. Y en ese caso habría que comentar algo más, ¿no? Si ese fuera el supuesto que estoy mencionando, imagínense que yo aperturé diligencias preliminares el 1 de enero del 2022, pero ahora que estamos 27, ¿no? 27, recién le pongo en conocimiento. Imagínense que ese lapso del 1 de enero al 27 ya realicé actos de investigación. Si realicé actos de investigación sin conocimiento de la parte investigada, esos actos de investigación son nulos y para eso tienes que pedir la nulidad de ese acto procesal, porque no has tenido la posibilidad de participar, de contradecir esos actos de investigación efectuados por el Ministerio Público. Excelente, doctor. Comentarle al participante anterior, pues no se le va a dar el uso de las dos preguntas adicionales porque tenemos varios estudiantes que también quieren realizar su pregunta y por favor, una pregunta por participante. Gracias. Doctora Rocío, ¿cómo está? Muy buenas noches. Nuevamente, bienvenida a Audiápolis. ¿Cuál es su consulta? Está activo el audio. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Tengo una consulta. Cuando una disposición fiscal señala que no ha lugar a formalizar la denuncia penal por un error de medicina legal que ha informado en forma incorrecta que mi patrocinador no se ha presentado a su evaluación psicológica y la fiscal señala que se va a archivar por negligencia, decía, porque no se ha presentado, lo cual es falso. Entonces, aún esa disposición fiscal aún no me notifica. Solamente tomó conocimiento tal vez por teléfono, ¿no? Pero el error ha sido de medicina legal que ha informado en forma incorrecta. ¿Qué debo hacer, doctor? ¿Debo presentar un recurso de elevación de actuados ante esa disposición o debo presentar una nulidad de ese acto, de esa disposición? Ya, las disposiciones sí pueden ser cuestionadas. Usted puede solicitar concretamente al mismo despacho fiscal que declare la nulidad. Ahí hay dos formas. Mira, vamos, este tema a veces no lo vamos a encontrar en el código. Si usted quiere solicitar, si usted ve que se le afecta un derecho como investigado, en este caso puede solicitar que el despacho fiscal expida una disposición fiscal sobre ese caso en concreto. Si no, usted puede recurrir a la vía judicial a través de una tutela para solicitar la nulidad de esa disposición, ¿correcto? En este caso no va a abocarse un fiscal superior, el que va a abocarse es el mismo fiscal provincial, ¿no? En este caso que me indicas, si dice no formalizar investigación preparatoria es sinónimo de archivo, es decir, no concurre tal vez un elemento objetivo del tipo penal o no existe suficiente elemento de convicción que lo vinculan a la persona. Recordemos que para formalizar tiene que haber 3 requisitos: individualización del agente, que la acción penal no haya prescrito y sobre todo vinculación, es decir, elemento de convicción que lo vinculen a esta persona. Si en este caso en concreto que me mencionas, el certificado médico legal menciona, por ejemplo, que no lo vincula a la persona con la comisión del delito, entonces no habrá necesidad de formalizar investigación preparatoria. Excelente, doctor. Doctor Fernando, muy buenas noches. Bienvenido a Audiápolis. Está activo su audio. Buenas noches, doctor. ¿Me escuchan? Adelante, sí, le escucho. Estoy ahí con el audífono. Vamos, adelante. Doctor, una consulta. Mire, es con relación a la clase de detenciones. Hay detención por horas y hay detención por días. Detención por hora puede ser delito flagrante, que son 48 horas. Hay detención preliminar por 48 horas, por 72 horas. Y hay detenciones por días, por delitos, por tráfico de drogas, espionaje. Hay detenciones preliminares por 10 días. El cómputo, por decir, por horas, ¿cómo se realiza el cómputo de las detenciones por horas y el cómputo de las detenciones por días?
Ya. ¿Cómo es el que se lo que realice tenemos que, dicho cómputo? tenemos que ver el acta de detención, doctor, el acta de detención. Cuando a una persona le van a intervenir privándole su libertad, primero lo que le van a decir es el motivo de la detención, cuáles son los cargos. Segundo, le van a hacer el registro personal. Tercero, le van a poner el acta de detención. ¿A qué hora esta persona está siendo detenida? A partir de ese momento se computa, ¿correcto? Digamos, me han detenido 3 de la mañana, 5 minutos, ¿correcto? Y tengo 48 horas, por ejemplo, para poder emitir prisión preventiva. 3 de la mañana, 5 minutos pasado las 48 horas, vencerá ese plazo. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta es el acta que va a elaborar sobre todo el acta de detención. Ahí está la fecha y la hora. Entonces, ahí con esa se computa los plazos. Excelente, doctor. Doctor Edwin, muy buenas noches. Está activo su audio. Bienvenido a Audiápolis. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Tengo una duda. Sí, adelante, le escucho. No le escucho. A ver, ¿qué pasó? Puede escribir tal vez por el chat. No le escucho. Le voy a activar nuevamente su audio, doctor. Doctor Edwin. Ya, ¿ahora sí se me escucha? Sí, ya le escucho. Ya, perfecto. Doctor, tengo una consulta. Usted mencionó sobre el hecho de que, bueno, al comienzo, ¿no?, de las diligencias preliminares, de que el fiscal lo que recomendaba, ¿no?, era, en caso que la denuncia no sea muy precisa, en vez de emitir lo que vendría a ser una disposición, sino emitir una providencia. Entonces, mi duda va relacionado a ello, ¿no? ¿Qué sucede cuando yo, por ejemplo, tengo un delito de usurpación? Presento mi denuncia, la ingreso por mes de partes del Ministerio Público y el fiscal no califica la denuncia. Pasa un mes, pasa 2 meses, pasa 3 meses, pasa 4 y, o sea, el agravio existe en el tiempo porque lo que yo quiero es solicitar de repente el desalojo preventivo y la administración. Pero al 4.º mes el fiscal recién se pronuncia de mi denuncia y me dice y me la archiva. Claro, me podría decir, usted puede presentar su recurso de elevación de actuados, pero esos 4 meses el fiscal prácticamente deja mi perjuicio en el aire, mi denuncia, y si bien el fiscal tiene la facultad y está en la discreción de calificar la denuncia como tal, no habría un plazo, o que yo sepa, y corrígeme si me equivoco, no hay un plazo el cual el fiscal pueda calificar la denuncia, porque incluso en la ley orgánica del Poder Judicial los mismos jueces califican, tienen un plazo para calificar las demandas, pero el fiscal, de alguna manera, y más con este tema de la pandemia, se excede un poco de lo que vendría a ser este plazo, ¿no? Entonces, en eso va enfocada mi duda, doctor. Muy bien, sí, no, pues 3 meses ya es mucho para calificar una denuncia. El plazo máximo que debería tener, por ahí vi una norma, tal vez lo voy a mandar a Reader, luego lo voy a ubicar, 5 días hábiles para poder hacer la calificación. En caso de que exceda ya este plazo, que no es razonable, 3 meses o 4 meses para aperturar investigación, tendría que proceder una queja funcional contra ese fiscal, ¿no? Porque puesto en conocimiento de la noticia criminal, el fiscal tiene que evaluar si ese hecho tiene contenido penal o no. Si no tiene contenido penal, dispone el archivo liminar, pero si tiene contenido penal y falta alguna precisión, puede hacer lo que yo acabo de mencionar, antes de expedir disposición de diligencias preliminares, citar al agraviado, al denunciante, para que me precise concretamente circunstancia, tiempo, modo, tal vez alguna individualización, y con eso realizo actos de investigación ya con la disposición fiscal que expida, ¿no? Excelente, doctor. Vamos a dar pase al doctor Ángelo. Doctor Ángelo, muy buenas noches. Bienvenido a Audiápolis. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Me logra escuchar? Adelante, sí, le escucho. Doctor, usted habló acerca de las formas en cómo una persona podía ser detenida. Dentro de esas formas estaban constitucionalmente la flagrancia y por un mandato judicial. Usted también señaló que dentro de la forma, cuando existiese flagrancia, la policía podía detener, pero precisó algo que me llamó la atención. Dijo, si la policía detenía, pero no había flagrancia y tampoco había un mandato judicial, yo podría plantear una nulidad. Mi pregunta va por allí. ¿Por qué vía planteo la nulidad teniendo en cuenta que la tutela de derechos no es la adecuada, ya que la Corte Suprema ha dicho
que la tutela de derechos únicamente puede ser invocada por ser una figura residual por los derechos que están taxativamente mencionados en el artículo 71, pero esto, una detención que no es en flagrancia delictiva, no está recogido en el artículo 71, por lo tanto yo no podría irme por una nulidad por la vía de tutela de derecho. Entonces, ¿por qué vía podría irme a la nulidad de esta detención? ¿Y cómo es que esta nulidad afectaría los posteriores actos que realiza el Ministerio Público? Por ejemplo, una prisión preventiva. Ya, muy bien. Primero, el tema, habría que ver el tema de la detención, ¿no? Lo primero que habría que ir es por un proceso constitucional, ¿no? En este caso sería un habeas corpus para sacar a esta persona de la detención ilegal. Segundo, el tema de los actos de investigación. Vuelvo a mencionar, detención en flagrancia, tiene que haber vinculación indiciaria de algún elemento de convicción con la persona, ¿correcto? Si el fiscal si la policía no tiene ese dato, no puede hacer detención en flagrancia delictiva. Por tanto, podría cometer un delito de abuso de autoridad. Claro está que, conforme al artículo 71, como ha mencionado, la tutela de derechos es residual siempre y cuando ya exista, en este caso, una imputación a una persona, ¿no? Como investigado. En este caso que me estás mencionando, esa detención sería ilegal y estos actos de investigación o las evidencias que ha recogido la policía en ese supuesto que no es de flagrancia delictiva no tendrían valor legal, serían ilegales. Desde mi punto de vista personal, la vía correcta es la constitucional, a través de un proceso de habeas corpus, sobre todo para liberar a esta persona de la detención arbitraria. Y segundo, respecto a las evidencias, datos, indicios que se haya recabado, esas no tendrían valor legal. Fiscalía no podría convalidar esa detención, o sea, no podría convalidar como una detención legal desde mi punto de vista si no cumple ese presupuesto, ¿no? Tengamos en cuenta que flagrancia delictiva tiene ciertos presupuestos en concreto, ¿correcto? Que tiene que, sobre todo, haber vinculación de esta persona con algún elemento de convicción, ¿no? En este caso podría ser el objeto material del delito, no sé, la temporalidad también es una de las características para ese caso en concreto. Excelente, doctor. Vamos a dar paso al doctor Fischer. Doctor Fischer, está activo su audio. Bienvenido, Aurea. Doctor, buenas noches, excelente ponencia. Tengo una pregunta, doctor. Cuando el juez emite una resolución ordenando la detención preliminar de un investigado y el investigado está en manos de la ronda campesina, doctor, caso Caravalla, y el fiscal sabe, ¿no?, que la ronda campesina lo tiene al investigado, doctor. En ese entender, doctor, el fiscal, ¿cómo debe de actuar, doctor? ¿Cómo debe de solicitar a las rondas campesinas para que lo entreguen, ¿no?, al investigado? Porque si bien es cierto, se están vulnerando los derechos del investigado, ¿no? Y eso que el fiscal es el titular, ¿no?, de la acción penal y asimismo es el defensor de la legalidad, doctor. Muy bien. También hay que mencionar, pues, ¿no?, de que en nuestro país, por mandato constitucional, existe esa jurisdicción de las rondas campesinas, ¿no? Pero lo que se menciona en ese caso en concreto es que las rondas campesinas no deben ocasionar lesiones a la persona que lo tienen apremiado o retenido, ¿correcto? En ese supuesto que me indicas, la fiscalía, cómo debería intervenir, desde mi punto de vista personal, hay que tener contacto tal vez con los representantes de las rondas campesinas, a efecto de que no se extralimiten en sus facultades que tienen, es decir, por ejemplo, que no golpeen a la persona detenida, que no le ocasionen ningún daño, o porque si se pasan de ese tema de la detención de las rondas campesinas a un tema netamente de lesiones o de un tema de ¿cómo se llama estos? De privarlo de su libertad a esta persona sin que exista un motivo justificado, podrían verse involucrados estas personas en otro delito, como un delito de referido a la privación de la libertad, ¿no? Excelente, doctor. Doctor Fischer, muchas gracias por su participación. Doctora Janis. Doctora Janis, muy buenas noches. Bienvenida a Audiápolis. Está activo su audio. Buenas noches, doctor.
Quería hacerle una consulta. Miren, en cuanto a la detención preliminar, escribí la pregunta, quizás no se entendió. Cuando, por ejemplo, tenemos una resolución judicial que autoriza la detención preliminar por un determinado plazo, ¿no? Y también el allanamiento y otras medidas, supongamos en un caso de crimen organizado, ¿no? No hallamos a uno de estos que hemos pedido la detención, ¿no? Y solamente ejecutamos el allanamiento. Todavía subsiste la orden de detención preliminar. La pregunta es, o sea, ¿cuánto es el plazo que tengo para poder ejecutar la detención preliminar? Si, por ejemplo, la policía sigue haciendo seguimientos y logra verlo, no sé, pues le pongo un ejemplo, ¿no? A los 20 días, no sé, y la detención la orden judicial es por 10 días, nada más, el plazo de la detención, ¿no? Me refiero. Ya. ¿Cómo sería? En ese caso caduca, doctora, usted no podría detener, tendría que solicitar otra autorización. El plazo de la resolución judicial es perentorio, es decir, si el juez me ha autorizado 10 días, dentro de esos 10 días sí puede detenerlo a esta persona en vía pública, por ejemplo, no, porque cuando va a autorizar una detención a una persona, va a autorizar en un determinado lugar, por ejemplo, en su domicilio, en su habitación, en su departamento, no sé, ¿correcto? Pero estableciendo un plazo determinado, como por ejemplo dentro de los 10 días. Si ese plazo ya se venció y esta persona está en otro lugar y lo puedo ver, y no hay requerimiento de prisión preventiva para esta persona, entonces tendré que solicitar otro pedido al juez para que autorice, ¿correcto? En ese supuesto, doctora. Usted no puede detener a una persona ya vencido el plazo establecido en la resolución judicial. Excelente, doctor Eric. Muy buenas noches. ¿Está activo su audio? Buenas noches, doctor. Mi pregunta es la siguiente. En los casos de organización criminal, el plazo de investigación es de 36 meses, prorrogable por 36 meses más. ¿Este plazo de investigación puede variar? No. En organización criminal habría que explicar lo siguiente. En diligencias preliminares puede aperturarse por 60 días, pero puede tener como máximo ese plazo de 60 días hasta 36 meses. ¿Qué resolución tiene que revisar usted sobre ese tema? Revise el caso de Keiko Fujimori, ¿ya? Una resolución de la Corte Suprema, 535-2020, creo que es, 2020, 2019, 2020. En esa resolución se menciona que la Corte Suprema señala el plazo de las diligencias preliminares en crimen organizado puede ser hasta 36 meses. Segundo, en la formalización de investigación preparatoria, el plazo en crimen organizado es de 36 meses, que puede ser prorrogado solo por 12 meses adicionales. No existe otro plazo adicional. Entonces, en conjunto, si estamos sumando diligencias preliminares 36, más otros 36 de la formalización, más 12 meses, saquen su cuenta, pasa de sobra a los 7 años, ¿cierto? Excelente, doctor. Doctora Janet Delgado, muy buenas noches. ¿Está activo su audio? Muy buenas noches con todos los presentes. La pregunta es la siguiente. ¿En qué medida actúa el peligro de obstaculización en la prolongación de la prisión preventiva? Muchas gracias. Ya, muchas gracias. El tema de la prolongación de la prisión preventiva, de cierto modo, tiene que referirse a que existen todavía los motivos, los fundamentos por los cuales se dio la prisión preventiva. Es decir, existe, por ejemplo, diversos actos de investigación que efectuar. Falta tomar declaración a testigos, falta tal vez realizar diversas pericias, entre otros. Si ese tipo de actos aún faltan, entonces persiste el peligro procesal, no ha variado. Pero si ya se realizó, Fiscalía ya tomó declaración a testigos, Fiscalía ya realizó todas las pericias, entonces ya no existe, ya no persiste el peligro procesal, ya sea en su vertiente de peligro de fuga o obstaculización, por tanto ya no habría necesidad de la prolongación de la prisión preventiva. Entonces mi recomendación aquí, primero, como siempre menciono, para Fiscalía, si vamos a solicitar una prolongación de una prisión preventiva, lo primero que tenemos que mencionar es, en el escrito que vamos a presentar, qué actos de investigación nos falta realizar, concretamente referidos al peligro de fuga o peligro de obstaculización. Enumerarlos, me faltan tomar 20 declaraciones de testigos, estos son A, B, C, D, no sé. Me falta realizar A, B, C
pericias, ¿correcto? Los cuales hacen de que el peligro procesal con el cual se impuso la prisión preventiva aún persista, ¿correcto? Pongamos en ese sentido. Segundo, ya esto es para la defensa. Si nosotros pedimos, o la oposición, estamos oponiéndose a esa prolongación de la prisión preventiva, tenemos que revisar qué actos de investigación ya realizó la Fiscalía y qué faltan, ¿no? Si todos los actos que realizó la Fiscalía están completos, no habrá necesidad de prolongarlo en la prisión preventiva, ¿correcto? Tengan por recordar de que la prisión preventiva, desde mi punto de vista personal, tiene solamente por dos finalidades. Primero, asegurar la permanencia del imputado. Muy bien, ese es uno. Pero el otro es asegurar el éxito de la investigación. Y si es asegurar el éxito de la investigación implica que ya se ha acabado, se ha realizado todos los actos de investigación, entonces no habrá necesidad de privarlo con una prisión preventiva. Podrá estar con otra medida coercitiva menos gravosa para asegurar su permanencia, como por ejemplo, comparecencia con restricciones. Excelente, doctor. Y terminamos con la doctora Amelia. Doctora Janet, está activo su audio. Sí, en esa casación 500, lo que han puesto en el chat, en esa está el de crimen organizado, ¿no? Esta que mencioné, también acaban de escribirlo, pero estaba mencionando el caso Fujimori. En esa van a encontrar Fuerza Popular, claro, 599-2018 Lima, en esa casación van a encontrar el plazo máximo de crimen organizado en diligencias preliminares que puede llegar hasta 36 meses. Excelente, doctor. La doctora Janet Delgado. Muy buenas noches, doctora. Está activo su audio. Creo que no está funcionando, entonces doy paso a Res. Muy buenas noches. ¿Está activo su audio? A ver. Creo que no. Ahí está. Ahí, ahora sí. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Muy buenas noches. Gracias por la participación y por la buena ponencia del doctor. Doctor, básicamente en el tema de la prolongación de la prisión preventiva, si bien es cierto, existe pues el acuerdo plenario extraordinario el 1-2017 y la casación 147-2016, sin embargo, en la práctica y al pedido de la prolongación, no se dilucida, digamos, de manera inequívoca, por decirlo así, el tema de la especial dificultad, por cuanto, de acuerdo a los pedidos de prolongación, los fiscales, pues, creen por conveniente decir, por decir algún tema de una pericia o inclusive, ¿no? algún informe del extranjero ya constituye dificultad, no, especial dificultad. Frente a ello, podríamos precisar en específico qué vendría a ser, pues, especial dificultad, por favor, doctor. Gracias. Sí, muy bien. Lo primero que tenemos que entender es un tema. Para la prisión preventiva que hemos mencionado, sobre todo, el fundamento central es el peligro procesal. Y cuando invoca la Fiscalía peligro procesal, tiene que elegir una o ambos. Esto implica si elige peligro procesal de fuga o peligro de obstaculización. O puede decir que elija ambos, pero tiene que fundamentarlo, tiene que acreditarlo con datos objetivos. Si me invoca para una prisión preventiva un fiscal solamente peligro de fuga, entonces tendré que analizar solamente ese presupuesto, indicadores de peligro de fuga. Para el tema de prolongación de prisión preventiva, actos difíciles o de realizar, tiene que entenderse justamente vinculado a este presupuesto de peligro de fuga, ya sea en vertiente peligro de obstaculización o peligro de fuga. El peligro de fuga no implica solamente de que no tenga arraigo familiar, laboral, domiciliario o de bienes. Esos presupuestos tienen que ser de calidad si nosotros queremos hacer variar como abogado defensor. Entonces, desde mi punto de vista personal, para un tema netamente de prolongación de prisión preventiva, como abogado defensor, lo que yo pediría a un fiscal es qué actos en concreto no realizó o ya realizó durante el periodo que le otorgó la prisión preventiva. Es decir, le dieron 9 meses, ¿qué actos ha realizado? Primer punto. Segundo, si
en ese periodo, teniendo ese plazo, no realizó, ¿a consecuencia de qué? ¿Fue una actitud pasiva del Ministerio Público o fue por un acto obstruccionista de la defensa? Si fue por una actitud pasiva del Ministerio Público, entonces no podrá imputarle a la defensa para mencionarle que vamos a seguir privando de su libertad para recién realizar ese acto, ¿correcto? Entonces, aquí en el tema de prolongación de prisión preventiva, sobre todo Fiscalía tiene que señalar actos que le falta realizar, pero que sean consecuencia de los que ya realizó, no de los que inicialmente iba a realizar. Si la Fiscalía ha tenido una actitud pasiva durante un determinado tiempo, digamos 9 meses, no hizo nada y ahora se le está venciendo el plazo y recién quiere hacer, en esos casos no va a ser fructífero la prolongación de la prisión preventiva. Excelente, doctor. Penúltima intervención, doctor Jean-Paul, y terminamos con la doctora Amelia. Aló, ¿me escucha? Sí. A ver, sí, doctor. Vamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi consulta va en cuanto al control de plazo. Ya. Vamos, adelante, escucho. El código establece que el control de plazo será presentado ante el juez de investigación preparatoria. El mismo que ya conoce la investigación, por el cual tanto está formalizado el mismo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando queremos presentar un control de plazo de investigación preliminar? ¿Ante quién lo presentamos y quién va a resolver? ¿El juez, el fiscal coordinador, OPSI o el provincial? Esa es la pregunta. Muy bien, gracias. Ya lo habíamos explicado, pero lo vamos a repetir. El control de plazo en diligencias preliminares lo va a resolver el juez, pero el procedimiento es el siguiente. Primero, yo presento como abogado defensor al fiscal del caso, es decir, al despacho fiscal. Al fiscal provincial usted presenta solicitando que se dé por culminada la etapa de investigación, ¿correcto? Segundo, ante la denegatoria, ante esa solicitud el fiscal debería expedir una disposición, ¿correcto? Segundo, si el fiscal deniega, es decir, no le da la razón a usted, o simplemente no emite pronunciamiento, pasados 5 días, usted recurre a la vía judicial para plantear control de plazo de diligencias preliminares. ¿Ante quién? Ante el juez de investigación preparatoria. Es el juez de investigación preparatoria el que va a obligarle al fiscal, luego del debate en la audiencia, de que dé por finalizada la investigación. Puede ser que el fiscal, antes que se expida esta resolución que convoca audiencia, expida una disposición formalizando la investigación preparatoria o bien disponiendo el archivo, por ejemplo. En ese caso va a ocurrir el tema de que en esa audiencia va a haber un tema de sustracción de la materia, ¿no? No va a ser necesario debatir, el fiscal va a presentar en esa audiencia tal vez esta formalización, va a decir, ya se emitió pronunciamiento, no tiene sentido estar debatiendo sobre el tema de control de diligencias preliminares. El fiscal superior no resuelve ningún control de plazo. Excelente, doctor. Y culminamos con la doctora Amelia. Doctora, muy buenas noches. Bienvenida a Audiápolis. ¿Cuál es su consulta? Sí, buenas noches, doctor. Para hacerle una consulta, en el artículo 334 del Código Procesal Penal, numeral 4, me menciona sobre la reserva provisional de la investigación, ¿no? Que en este caso el fiscal decidirá en caso se advierta alguna falta de requisito de procedibilidad por parte del denunciante o del agraviado. Pero he visto en la práctica de la Fiscalía que también disponen la reserva provisional de la investigación preliminar en este caso. Por ejemplo, en casos de que por la carga, entiendo yo, por ejemplo, en el caso de un delito de violencia, se programa una cámara GESEL, la cual la fecha ya está vencido el plazo. Entonces, para evitar que este elemento de convicción se haga después de vencido el plazo, se hace una reserva provisional y hasta el momento de la fecha. ¿Esta práctica es correcta, doctor? De ser así, ¿cuál sería su base legal para que un fiscal emita este tipo de disposiciones? No, desde mi punto de vista personal no es la correcta, ¿no? La reserva provisional está referido concretamente cuando falte un requisito concreto para continuar con ese acto de investigación, ¿no? Entonces, el hecho de utilizar la reserva provisional para no realizar o para reprogramar
la diligencia de cámara Gesell no justifica desde mi punto de vista. El tema de la carga procesal no es motivo para disponer la reserva provisional de un caso desde mi punto de vista personal. Excelente, doctor. Bueno, doctor, llegamos ya 10 de la noche. Bueno, como 11. 11 de la noche, doctor, mire, están 11 de la noche, doctor, creo que me quedo con lo del partido de Chile con Argentina. Sí, pues. Doctor, un gusto nuevamente recibirlo en Udiápolis. Vemos que está muy bien, nos alegra mucho. Bueno, cuídese un montón, que tenga un buen fin de semana. Ya Mañana estamos ganamos. programados. Mañana sí o sí, doctor. Todos los resultados han dado, así que hay que ganar. Claro. Y doctor, extendiendo también la invitación, porque vamos a programar ya un diplomado especializado en el análisis completo de la parte especial de Derecho Penal. Así que, doctor, ya les estaremos comunicando con usted nuevamente. Muchísimas gracias, Rider. Muchísimas gracias a todos los participantes, que Dios siempre nos proteja, nos bendiga. Gracias, Dios, por permitirme compartir mis conocimientos con todos ustedes. Muy buenas noches, mañana ganamos. ¡Vamos, Perú! Chao.